Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Cómo se vive se dice. El día de hoy vamos a hablarles de un tema muy chévere, aunque pues el encierro, ya sabemos que el encierro está muy difícil para todos nosotros. Hoy les hablaremos de 10 lugares que tienen que visitar antes de morir. Quien les habla, David Carreño, y mi gran amigo Juan David va a abrir con el tema. ¿Cuál es el primer lugar que para ti tenemos que visitar, señor? Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, claro, vamos a hablar del bosque de bambú de Arashiyama. Este bosque de bambú se localiza en una pequeña montaña que queda en el distrito de Arashiyama, a unos pocos kilómetros del centro de la ciudad, en las afueras del oeste de Kioto, en Japón, muy cerca al río de Hosu. Este está rodeado por la espesura que protege el templo Tenjuri del siglo XIV, uno de los más importantes de la escuela Rinzai. Además, este cuenta con un extraordinario jardín zen. Ese fantástico bosque de bambú que creo yo que ya sabemos todos de cuál estoy hablando. Igual les voy a dejar unas imágenes para que lo vayan viendo. Las personas que lo han ido a visitar dicen que transporta a un mundo de sueños. Es una visita obligada para cualquier viajero que visita la ciudad de Kioto, Japón. Es una de las mayores atracciones turísticas de esta zona en Japón. Se dice que ese paseo por el santuario vegetal es como una depuración del alma, algo que no se puede transmitir con palabras ni imágenes. Ese bosque tiene un camino iluminado que se abre paso entre los imponentes bambús, guiando al viajero por cada ruta dentro del bosque. Dicen que es un honor tener el privilegio pasear entre estos enormes bambús que transportan al visitante a una atmósfera mágica. Tiene una red de senderos que invitan a la meditación. El bosque de bambú es uno de los rincones más inspirados y más fotografiados de Japón. El paseo por Arashiyama es una vivencia onírica. Se camina entre miles de bambús que se alzan junto a otros en busca de la luz. La brisa o el viento mecen los troncos y provocan algo así como un rumor indescriptible que figura en la lista de los 100 sonidos a perseverar de Japón. Fascinando al visitante, no deja de hacer fotos, aunque ninguna imagen logra capturar los infinitos matices, el verdor que se despliega entre el cielo y el suelo. Pero bueno, Ricardo, ya ahora que sabemos este magnífico bosque o este magnífico santuario, quiero que usted nos explique el siguiente. ¿Cuál es el siguiente lugar para visitar? No, pues antes de empezar con el que yo digo, la verdad yo me transporté allá a ese bosque de bambú. Me parece una atracción bacana. Les comento a todos que yo soy fan de la cultura asiática, me encanta la cultura asiática. Pero el siguiente que les voy a hablar es un paisaje de ensueño. Quiero que todos nos transportemos para que nos contextualicemos a la película de El Rey León. A pesar de que en estos tiempos hay muchas especies en peligro de extinción, les voy a hablar del Parque Nacional del Serengeti en Tanzania. Este es un paisaje de ensueño, de verdad, con puestas del sol románticas y una fauna increíble. Hacen de este lugar algo de otro planeta. Unos indígenas, o sea, pues por así decirlo, indígenas no, aborígenes, que son los Masái, y en su lengua lo bautizaron como la llanura sin fin, ya que para ellos esto es un exclusivo paraíso. En mayo se da el final de las lluvias y con eso llega la estación seca y este lugar se convierte en una inmensa sabana, momento en el cual se inicia un viaje de supervivencia. Como les decía, ustedes sí tenían que imaginarse algo así como el Rey León, o sea, como todas las especies, ahí hay elefantes, ñus, leones, cebras, jirafas, hay hasta rinocerontes. Este lugar es en serio un paraíso. Y como les decía, al llegar la estación seca se da algo así como una migración por supervivencia, donde algo así como 3.000 kilómetros de recorrido, manadas de ñus, que son como una especie de vaca pues negra, endémica de allá, recorren 3.000 kilómetros junto a cientos de miles de cebras, gacelas y antílopes y otras especies de herbívoros que buscan pastizales frescos para poder sobrevivir. Y ya que les hablé de un lugar muy africano, muy desértico o lleno de cosas espectaculares, quiero, Juan David, que nos hables de algo más vegetativo, pero creo que la gente no se alcanza a mencionar. Cuando yo vi esto, que tú nos vas a exponer, creo que al verlo quedo con la boca abierta y quiero que nos hables de cuál es el siguiente lugar que hay que visitar antes de morir. Bueno, Ricardo, quedémonos en el mismo lugar que es natural, abierto, pero no tiene mucha vegetación. Vamos a hablar de la avenida de los Baobán en Madagascar. Les voy a estar poniendo unas imágenes a los que están en YouTube para que los estén viendo. Pero bueno, cuando nosotros hablamos del continente africano, nosotros hablamos mucho de él, pero no hablamos por sus riquezas naturales y por sus infinitas diversidad de animales, fauna y flora que ellos tienen. Bueno, esta avenida se encuentra en Madagascar, que es un país africano, como ya sabemos. En este país, aparte de que se encuentra los baobans, que ya vamos a explicar un poquito, se encuentran los lémures. Los baobans son unos árboles centenarios protegidos que podrás encontrar sin duda alguna en diferentes zonas del país, pero que en Morondava podrás contemplar en todo su esplendor, pues aquí
aquí es donde se encuentra el lugar más conocido y más fotografiado de los gigantes de la madera, que es la avenida de los Baobabs. Esta avenida cuenta con apenas 300 metros de largo. A simple vista estaríamos ante una avenida normal, con poca fonda, que sería con poca vegetación. Ya que estamos hablando donde está ubicado, vamos a hablar de lo que lo rodea y lo que hace especial. Esta avenida está conformada aproximadamente de 30 árboles, unos gigantes que cobran protagonismo y que, a pesar de ser un lugar muy transitado por propios y extraños a diario, no se pierde su ausencia, regalándonos a los ojos un paisaje muy natural y muy maravilloso. Los baobabs en África se consideran árboles sagrados. Es el único árbol protegido, como digo, del país, y solo los sabios se pueden subirse a ellos para recoger sus frutos. Es un árbol diferente, distinto a todos los árboles que estamos acostumbrados a ver. Un árbol puede llegar a medir aproximadamente 30 metros de alto y tener una anchura considerable. Este árbol parece que ha sido plantado boca abajo porque su copa son las raíces, literalmente. Hay una leyenda que cuenta de estos árboles que los dioses gozaban de este árbol por su grandiosidad, por sus flores y por ser el más bonito que el resto. Por ello le concedieron el don de cobrar vida. Este, gozoso y lleno de orgullo, empezó a crecer más y más y más, desafiando a todos. Creció y creció tanto como para rozar el cielo, y tanto subía que impedía al resto de árboles tener sol y poder crecer. Al ver esto, los dioses se enterraron en cólera y le condenaron a vivir eternamente hacia abajo con las raíces en alto. Estos árboles son conocidos localmente como los renala, que en malgache, que es el idioma que ellos hablan, significa la madre de la selva. Se dice que pueden tener aproximadamente hasta 800 años de vida y parecen ser la última avenida o el último lugar de la faz de la tierra que se encuentran tantos árboles reunidos en un lugar tan pequeño. Pero bueno, Ricardo, ya que hablamos de eso, vamos a pasarnos a una parte que ya no es tanto selvática. ¿Usted me puede decir la continuación? ¿Cuál es? Sí, Juan David, pero sin antes decirte que esos baobabs son inmensos, o sea, eso es una locura, ¿no? Y me recuerda mucho a que los invito a que revisen sobre las secuoyas, que son los árboles más grandes del mundo, y hay como distintas partes de los Estados Unidos, y no sé si en Canadá o algún lugar así hayan también de estos. Los invito a que revisen, porque pues ahora que yo solo pensaba que existían, que esos eran los árboles más grandes del mundo, pero ahora uno ve los baobabs y dicen, no, pues las secuoyas pues se comparan, pero esos baobabs son muy hermosos, son únicos. Es como una especie única en todo el mundo. Es como, estos árboles son diferentes, sin explicación. ¿No te parece, Juan David? Sí, claro. Sí, no, es que son árboles que, o sea, el árbol más grande que yo he visto acá en Bogotá, no creo que ni mida 20 metros, y son todos delgaditos. No, y es como lo anchos, lo anchos que son, o sea, tienen una envergadura muy grande. Pero bueno, ya cerrando, bueno, ese espectacular lugar, quiero que nos vayamos a un lugar que es romántico, que es de una cultura que creo que todos respetamos mucho, y vamos a hablar de el monte Fuji en Japón. Bueno, este es un monte que está rodeado de leyenda, y es una de las 3 montañas sagradas de Japón. Es el pico más alto de la isla de Honshu y de todo el país. Además tiene 3.776 metros de altitud, pero pues como tal, no es un monte, no es una montaña como pues la mayoría de nosotros pensamos. En realidad es un volcán activo, pero es muy bello, es demasiado bello. Además que pues en esa parte de la provincia de Honshu, está lleno de edificaciones antiguas, el estilo japonés, y lleno de cerezos y almendros, que en cierta época del año uno puede apreciar cómo florecen y empiezan con esos colores, o esas tonalidades rosadas, fucsias, no sé, blanco, y empieza algo muy romántico, se ve algo maravilloso todo el lugar. O sea, es como que el monte como tal se ve acompañado de una gran ciudad y unos grandes alrededores. Esto se da en primavera, es el momento preciso para ir a este lugar. Entonces, Juan David, ¿por qué no nos vamos ya como algo así como los parques y nos hablas de un lugar que está ya bien al norte? ¿Qué es lo que sigue, Juan David? Cuéntame. Bueno, Ricardo, ahora nos pasamos y nos cambiamos a otro continente que sería América, situándonos mejor en Canadá, y vamos a hablar del Parque Nacional Banff, el parque nacional más antiguo de todo Canadá. Y además este parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Este parque cuenta con una superficie de 6.641 kilómetros cuadrados y está situado en el corazón de las montañas rocosas. Este parque fue descubierto en medio de una construcción en la cual cruza el famoso tren del territorio
territorio canadiense de una costa a otra. En medio de las construcciones para conectar el país, los trabajadores dieron con fuentes de aguas termales y entre toda esta construcción nació el parque. Una vez terminado el tren y declarado el parque, la compañía a cargo de la construcción dio paso a instalaciones turísticas en el lugar. Además, en el interior del parque Banff se instaló o se creó un pueblo que se llama Banff, un lugar en el cual puedes descansar y adquirir todo lo que necesites para tu aventura y tu estadía en el parque. Pero bueno, la fama no viene sola. Lo reconocido de este parque es que lo hace el más visitado de toda Canadá. Además, dependiendo de la época del año, podrás encontrar paisajes nevados o completamente verdes. Todo dependerá si eres fan del calor o del frío. Los lugares que yo te recomiendo visitar, ya que son los más hermosos y pues tengo contactos allá, son el lago Toujac, el Gran Cañón Johnson y el lago Peyto. Como sabemos que es uno de los parques más grandes o el parque más grande de Canadá, hay una vida salvaje allá. No sería raro encontrar cada 5 metros un animal de diferente especie. Particularmente vamos a encontrar unas 50 especies de mamíferos, entre los que contamos los lobos grises, los pumas, los linces, las comadrejas, bisontes americanos, entre muchos más animales. Ese parque es el más hermoso de toda Canadá. Ricardo, vamos a pasarnos creo que al otro lado del charco. Díganos qué es lo que sigue a continuación. Sí, quiero que nos contextualicemos un poco dónde fue que se creó la tinta, el papel, la pólvora, entre muchas otras cosas. Vámonos a China. Vamos a hablar de un lugar que es espectacular. Es una edificación, bueno, un conjunto de edificaciones que en realidad nos dejan a todos con la boca abierta, y es la Ciudad Prohibida, situada en Pekín. Es un complejo palaciego situado, como ya les decía, en la ciudad de Pekín, que es la capital de China. Durante casi 500 años, desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing, fue la residencia oficial de los emperadores de China y su corte, así como el centro ceremonial y político del gobierno chino. En la actualidad es una atracción turística que alberga un museo dentro del palacio. Para que nos contextualicemos, fue construido entre 1406 y 1420 por orden del emperador Yongle. Estamos hablando del museo, pero como tal, el complejo actual consta de 980 edificios y una superficie que ocupa las 72 hectáreas. Como ya les decía, el conjunto ejemplifica la arquitectura palacial tradicional china y ha influido en el desarrollo cultural y arquitectónico de Asia Oriental y también en otras partes del mundo. Esto es algo importante, ténganlo muy en cuenta. La Ciudad Prohibida fue declarada el Patrimonio de la Humanidad en 1987 y además es considerado por la UNESCO como el mayor conjunto de estructuras antiguas de madera en el mundo. Hemos hablado mucho de arquitectura y cosas, pero vámonos a algo que yo considero uno de los elementos más importantes del mundo y también va por nuestro continente y va relacionado con el vodka. Ahí les boto el dato. Juan David, ¿qué es lo que sigue? Bueno, Ricardo, continuamos con el lago Baikal, que está ubicado en Rusia, interior de Siberia. Este lago cuenta con o tiene cerca de 25 millones de años. Es considerado el lago más viejo del planeta. Contiene acerca del 20% del agua dulce no congelada del mundo, lo que a su vez le convierte en el lago de agua dulce más grande. Su volumen es equivalente al del mar Báltico, un lago que mide aproximadamente 600 kilómetros de largo, 79 de ancho y cubre una profundidad de aproximadamente 1600 a 1700 metros. Este tiene una forma de media luna y está ubicado, como les había comentado, en el corazón oriental de Rusia, en la zona sur de la región de Siberia. Este lago es caracterizado o se caracteriza porque literalmente alrededor no hay nada. Hay varias localidades o hay varios asentamientos de personas, pero no es la gran cosa. Aproximadamente son 300, 400 personas que se ubican o están cerca de ese lago. Para llegar a este lago no es nada fácil, Ricardo. Para llegar a este lago, desde Moscú aproximadamente, se va a demorar unos 5 días. Entre eso tiene que coger 2 aviones, tiene que coger carro y tiene que coger bus. Para eso tiene que hacer aproximadamente unas 4 paradas. Les voy a decir que cuando llegan los meses de invierno, sus aguas se forman cristalinas y nos permiten ver con claridad hasta 40 metros de profundidad. Pero también se hacen montículos de hielo, gran pureza que se pueden ver como si fueran vidrio, literalmente. Este fue declarado también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene una rica fauna autóctona y cuenta también con un alto porcentaje de especies endémicas. Entre esas especies se destacan principalmente el pez omul y la nerpa o la foca de Baikal. La foca de Baikal es la única foca que se puede sumergir en aguas dulces y el pez omul es el pescado que más se comercializa y más se consume
en toda la región. Por último dato, Ricardo, los geólogos afirman que este lago se formó a partir de una profunda división entre dos fallas y el movimiento tectónico de la zona, pero este lago tiene una leyenda y es la criatura del lago. Es una leyenda muy popular entre los habitantes de la zona que dicen o que han escuchado que han visto un dragón conocido como Lutzu, Kan o Usan Lobson, que habita en las aguas del lago. Hay quienes afirman haberlo visto acechando en las orillas del lago. Incluso, algunos turistas lo llaman el pez dragón. Afirman haberlo visto de varios tamaños, por lo cual se presumen que no es solamente una criatura, sino que hay decenas de ellas allá abajo. Pero bueno, Ricardo, ya pasamos de la agüita y todo. Vamos a pasar a un lugar maravilloso que me parece a mí. Le doy la palabra. La verdad, pues los chinos otra vez se nos vuelven a meter aquí en, en nuestros lugares por visitar. No es por más. Les voy a medio contextualizar algo así. Ya sabemos que pues China es muy grande y cuenta con un ecosistema muy variado. Les voy a hablar del área escénica de Wuliwan. Está formada por dos áreas como tal, que son más pequeñas. Entre ellas, el mayor parque nacional forestal de Zhangjiajie y Zhuangziyu. Además, cuenta con el lago Boafeng y la cueva del dragón amarillo cerca, o sea, están muy cerca, es como todo un complejo. Además, pues esto es un dato fuerte y quiero que lo tengan en cuenta y por eso que me entiendan que sí, hay que meterlo aquí en los lugares por visitar, no por nada fue catalogado como patrimonio natural mundial en 1992 y como un geoparque mundial en el 2002. Además, vamos a hablar un poco de las características y es que esta área escénica tiene un pasaje natural muy peculiar, presenta mesas de arenisca, bosques densos y profundos barrancos. Para que se imaginen, hay literal como pilares de tierra. Ustedes ven y son pilares naturales de tierra por todos lados. No solo eso, también hay arquitectura y hay pinturas del paisaje tradicional. Tiene 5 vistas muy espectaculares y picos inusuales. Además cuenta con cañones profundos, aguas hermosas y algunas cuevas misteriosas para los que son fanáticos de irse tierra adentro en todo el sentido de la palabra. Pues los picos peculiares que ya estamos hablando son algo más de 3000. Están hechos de no solo de arenisca, sino que también hay de cuarzo, o sea, areniscas de cuarzo, es como una combinación. Los más representativos de estos son el Camel Peak, el Drunk Stone Peak y el Five Finger Peak, que son elegantes y magníficos. Si hablamos en materia de cañones, los más profundos son 32 cañones en total, cada uno con más de 2000 metros de longitud. Los más famosos son el cañón Jingxi, el cañón Xiatang y el cañón de la galería Tenli. El agua es hermosa, a lo más de 800 paisajes acuáticos en la área escénica, que incluyen arroyos, manantiales, lagos, piscinas y cascadas. Y las cuevas también son de diferentes formas y las podemos encontrar variadamente allí. Las más destacadas son la cueva del dragón amarillo, que contiene hermosas estalactitas. Y los paisajes rurales también atraen mucho a los visitantes. Cuenta con agricultores locales que son muy hospitalarios y también se pueden visitar los hogares de estas personas para saber su vida y todo lo demás. También cuenta con lugares con infraestructura, elevadores, con puentes en cristal. Esto es una invitación a que sigan investigando el lugar y se animen a ir y a ver lo espectacular que llegan a hacer los asiáticos los lugares. Les explotan, les sacan más de lo que nosotros nos imaginamos. Hemos hablado, pues, como les digo, mucho de montañas, de ecosistemas y todo, pero se nos está olvidando algo importante. Creo que quiero que nos digas, Juan David, que entra también en el tema. Cuéntanos, ¿qué es la temática que sigue? Bueno, Ricardo, también nos trasladamos a el otro lado del charco y nos volvemos a ubicar cerca de Canadá, pero esta vez en Groenlandia. Esa bahía, en serio, busqué demasiada información, pero como que es muy limitada la información, no hay mucha información de esta bahía. La última información que se sacó fue el 2010 y fue muy escasa. Lo que tenemos en la investigación es que está situada en la costa occidental de Groenlandia, frente a la isla de Disco. Esta bahía constituye una amplia entrada de mar al sureste de la bahía de Baffin, siendo la bahía abierta más grande del oeste de Groenlandia. Mide aproximadamente unos 150 kilómetros de norte a sur y 100 kilómetros de este a oeste. Tiene una profundidad promedio de 400 metros y su temperatura promedio del agua es de 3,5 grados. Sin embargo, en invierno esta cae a los -2 y durante el verano el máximo que se ha registrado es de 12 grados. No obstante, en las últimas décadas esto ha cambiado radicalmente, ya que ha ido calentando gradualmente desde 1997. Al sur de la bahía, la costa es enrevesada con múltiples cursos fluviales, con farallones y pequeñas islas cerca del archipiélago de Aasiaat. La bahía tiene una población aproximadamente de 4.546 habitantes y cuenta con 3 principales asentamientos, que es la
Ilulissat, que es la tercera ciudad más grande de Groenlandia, así como la Tasayangwit y la Aisat. Y bueno, esa fue toda la información que pude investigar respecto a la bahía, pero para los que nos están escuchando y viendo desde YouTube, ustedes ya están viendo las imágenes y me parece que es algo muy impresionante y es un lugar muy hermoso para visitar y que además no es tan conocido y nos ofrecen unos paisajes maravillosos. Pero bueno, Ricardo, yo creo que usted me diga al respecto de la última. Pues cerrando, creo que no se habla mucho de este lugar y no muchos conocen Bali, pero vamos a hablar de Ubud. Es un paisaje en sueño. Si alguno ha visto Tomb Raider o Indiana Jones, este lugar es del tipo que tiene por allá dentro de toda la selva unas edificaciones impresionantes con misterios, arqueología y ese tipo de cosas, ya sea por religión o porque hubo asentamientos aborígenes ahí, pero es un lugar en serio maravilloso. ¿Por qué? Porque combina algo así como cultura asiática con costas paradisíacas. Es un lugar de ensueño. Ubud es como tal una localidad y uno de los principales centros de artes escénicas de Bali. Está a poca distancia de minutos pueblos. Es una delicia para hacer recorridos sin prisa, preferiblemente en motocicleta. Ya se darán cuenta de la aventura que se puede vivir allí. La ciudad de Ubud, en las alturas de Bali, Indonesia, es conocida como un centro de danza y artesanía tradicional, con bosques pluviales y los arrozales en terrazas. Para que se hagan una idea, es como que la montaña empieza a tener literalmente piscinas, pues dispuestas para ser arrozales. También cuenta con templos y santuarios hindúes. Se encuentran entre los paisajes más famosos de Bali y entre los lugares sagrados antiguos se encuentra el Gao Gahaj, la cueva del elefante, con sus complejos tallados, y Gunung Kawi, con sus santuarios tallados como tal en la piedra. Hoy escogimos esto. Quizás en otro podcast se nos abra la oportunidad para revisar lugares más escondidos todavía que nadie conozca, o incluso los de nuestro país. No sé qué puedes decirle a nuestro público, Juan David. Bueno, Ricardo, como se les estaba comentando, sí, en tiempos de encierros, pues no sería mal planear o pensar o disfrutar de los lugares que están fuera de Colombia. O sea, no todo se puede centrar en Colombia o en otras partes como en España, Perú, Ecuador, Chile. No todo, sí, claro, todos los países tienen algo hermoso y cada uno quisiera ir al país. Por ejemplo, los de Colombia quieren ir a Canadá y los de Canadá quieren venir a Colombia. Cada país tiene algo muy hermoso, pero como nosotros vivimos en ese país y de pronto ya los conocemos y ya se nos hace tan normal, pues de pronto no los queremos visitar. Pero lo que yo digo es que, pues, esos son los lugares más, primero son los lugares que no son tan conocidos y segundo son lugares hermosos, divinos, igual de hermosos al Gran Cañón el de Estados Unidos, Yellowstone. Sí, hay muchísimos lugares y los podemos comparar igual o sea, estos que acabamos de mencionar, los podemos comparar a ellos, o sea, los podemos comparar que son igual de hermosos y les puedo decir que traen muchísimas más curiosidades que los más grandes y los más hermosos o más reconocidos. Eso sería como todo, Ricardo. Muchísimas gracias por asistir otra vez y por acompañarme a este podcast, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y seguir este podcast. Les recuerdo que somos Como se vive, se dice. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast: Google Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, entre otras plataformas que ustedes conozcan de podcast. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo.